Bueno, ¿cuántos somos? 45. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Me disculpo por no haber estado en la primera presentación, pero bueno, es un gusto compartir este tercer curso con el doctor Eduardo Sheines, quien, como la mayoría de ustedes no sabe porque son nuevos en la especialidad, pero tiene una amplia trayectoria en la SAR. Es maestro del Lazar y maestro Panlar desde hace un par de años, creo que el año pasado o el anterior. Y bueno, lo hemos convencido este año para que nos dé un curso que inicialmente iba a ser uno y después fueron dos y después nos gustó y vamos por el tercero, y lo acabo de comprometer para que el año que viene sigamos si tiene ganas, porque la verdad que nos ha dado muchos resultados. Ustedes piensen que antes formábamos con Eduardo alrededor de 20, 25 reumatólogos por congreso, y este año ya llevamos más de 100. Así que felicitaciones, Eduardo, y muchas gracias. Quiero que aprovechen este curso porque le va a servir para toda su carrera, y no tengan miedo en preguntar, porque justamente lo hacemos para los de primer año, para que se equivoquen, le pregunten, y si hay algo que le gusta a Eduardo es explicar. Así que muchas gracias y aprovechenlo. Eduardo. Bueno, muchas gracias, César, una vez más. Muchas gracias por la presentación, gracias por el apoyo, por la confianza. Y bueno, seguiremos entonces en estos cursos virtuales hasta que la pandemia permita hacer cursos presenciales. Y que sea virtual no quiere decir que no sea participativo, así que siempre vamos a poner el acento en esto, la participación de ustedes, el interés de ustedes, las preguntas de ustedes, es el estímulo para mí más importante para continuar con estas charlas. Así que, por favor, no tengan ningún prurito en preguntar, en pararme donde ustedes consideren. Y bueno, ya vimos la primera charla que fue de semiología radiológica la semana pasada, y estas son las otras 4 charlas que nos quedan para este curso, donde algunas veces vamos a hacer lunes y jueves, como verán, y después vamos a hacer un periodo de descanso hasta el 14 de diciembre para la última, que obedece, bueno, al Congreso. Así que en la fecha vamos a ver radiología en artritis reumatoidea. Como ustedes bien saben, la radiología en artritis reumatoidea, las lesiones son habitualmente bilaterales y simétricos. Esto es en general, y por supuesto para eso requiere de un cierto tiempo de evolución. No nacen siendo bilaterales y simétricos, sino que se van haciendo a lo largo a veces de corto tiempo, a veces de más tiempo. ¿Y cuáles son los elementos radiológicos más importantes que tenemos que considerar para pensar en esta patología? Un aumento periarticular de partes blandas, una osteopenia periarticular, el estrechamiento del espacio articular, recuerdan que siempre tiene que ser regular y uniforme, y las erosiones marginales. De todos los cuadritos que vimos en la charla anterior de semiología, vamos a quedarnos puntualmente con estas cosas, que son las que más jerarquía van a tener cuando uno va a sospechar una patología como la artritis reumatoidea. Entonces, esas son las cosas básicas. Además, tenemos que saber que uno puede encontrar una mínima esclerosis subcondral, y recuerden esto, mínima, porque nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial. En ocasiones, cuando lleva ya un cierto tiempo de evolución esta artritis reumatoidea, puede haber una reacción osteofítica, como habíamos dicho la vez anterior, o sea, el hueso va a reaccionar formando más hueso, en este caso fuera de la articulación, por eso es el osteofito, y esto es lo que se conoce como una osteoartritis secundaria. Y menciono esto porque no es extraño encontrar una persona ya de 60, 70 años, con varios años de evolución de su artritis reumatoidea, cuya patología más significativa o tal vez más sintomática va a ser esa osteoartritis secundaria.
Otra de las cosas a considerar son las alteraciones de crecimiento, o sea, cuando sospechamos una artritis idiopática juvenil, antes de los 16 años. Y por supuesto que con el tiempo, con una evolución tórpida, con una evolución que lleva a una sinovitis persistente, vamos a encontrar esas tan temidas alteraciones de la alineación articular que nos lleva a esas deformidades que ninguno de nosotros desea para ninguno de nuestros pacientes. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver las partes blandas, o sea, siempre nos vamos a remitir a lo mismo, ¿no es cierto? O sea, lo que habíamos hablado la vez anterior, entonces vamos a encontrar en las partes blandas lo que vamos a buscar ahora, la estructura ósea, el espacio articular, sobre todo a nivel de próximas interfalángicas, metacarpos, ahora vamos a ver, y la superficie articular. O sea que esta zona es de sumo interés para poder fijar la atención, fijar la vista ahí y ver qué cosas nos puede orientar hacia esta patología. También ustedes saben y repasamos cuáles son las localizaciones de las lesiones articulares en la artritis reumatoidea. Por supuesto que carpos y tarsos, metacarpofalángicas y metatarsofalangicas, en las próximas interfalángicas, es raro encontrar en distales interfalángicas. Eso no quiere decir que si encontramos patología a nivel distal, estamos descartando una artritis reumatoidea. Simplemente quiere decir que predomina en próximas interfalángicas y si hay mucho daño ya en carpos, en próximas, en metacarpofalángicas, también podemos encontrar algún tipo de lesión en las distales interfalángicas. También vamos a buscar la patología en las caderas, en las rodillas, en los hombros, codos y la columna cervical. Es muy raro encontrar patología que nos oriente hacia una artritis reumatoidea en la columna dorsolumbar, aunque por supuesto las interapofisarias ahí pueden comprometerse también. Muy bien, entonces comenzamos con las partes blandas. Todos estos cuadritos ya los vimos en la charla anterior, pero por supuesto ahora lo vamos a focalizar para la artritis reumatoidea. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Un aumento localizado periarticular, y eso es lo propio en partes blandas en la artritis reumatoidea. Nada que ver con un proceso de dactilitis o dedo en salchicha, que nos haría pensar en una artritis psoriática, y por otro lado, una disminución generalizada de las partes blandas lo podemos encontrar en un paciente, por ejemplo, con una artritis reumatoidea muy evolucionada, con mucho daño, que tenga ya una atrofia muscular, que es lo que también debemos evitar. O sea, un paciente con artritis, ya vale la pena aclarar el concepto de que se debe mover, no se debe quedar quieto para evitar precisamente esa atrofia muscular. Algunos ejemplos de esa tumefacción de partes blandas periarticular, fíjense acá a nivel de las próximas interfalángicas prácticamente en todos lados, bilateral, simétrico, bilateral y simétrico, y eso es muy propio de artritis reumatoidea. Vale decir, yo tengo esta radiografía con el paciente delante, le miro las manos y veo que tiene esa tumefacción en próximas interfalángicas. Por supuesto hago el examen, toco esas articulaciones, esas PIF, y le duelen. Y tengo esta radiografía con esta tumefacción, como les decía, bien rodeando a la articulación, en este caso las próximas interfalángicas, y realmente yo con esto no tengo ningún tipo de dudas que el paciente, por esta bilateralidad, esta simetría, tiene una artritis reumatoidea. ¿Me importa el laboratorio? Por supuesto que me importa. Yo no voy a decir que con esto exclusivamente uno estudia al paciente, desde ya que importa el laboratorio, pero acá ya no me interesa tanto lo que es un factor reumatoideo o una anticitrulina, porque pueden ser negativos. Me importa el laboratorio en todo caso para saber si su hemograma, su hepatograma, si su serología para hepatitis, etcétera, me permite a mí medicarlo para esa artritis reumatoidea que estoy seguro que tiene este paciente con esta placa. Muy bien, esto es lo mismo, más localizado. De paso, podemos ver acá
lo que vamos a ver después, que es un pinzamiento bien regular y uniforme de esta cuarta próxima interfalángica. Comparen, perdonen, pero esto es un tema mío que se dispara, y esto, si ustedes se fijan, por ejemplo, una articulación con un espacio articular normal, fíjense acá el espacio articular cómo está francamente disminuido en forma regular, bien uniforme. Recuerden, eso es otra de las características propias de esta patología artritis reumatoidea. Muy bien, seguimos viendo otra tumefacción de partes blandas, bien periarticular, en este caso asimétrica. Asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque del otro lado, la tercera próxima interfalángica, esta no tiene esa tumefacción de partes blandas. Entonces yo con esta radiografía, ¿puedo ser tan categórico como lo fui en la anterior, donde la patología era bilateral, era asimétrica? No, no puedo ser tan categórico. Acá yo digo, bueno, hay una tumefacción periarticular de partes blandas, localizado a nivel de una tercera próxima interfalángica, pero ya no es bilateral. Entonces acá, bueno, entonces tiene importancia otros estudios complementarios, el laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Hasta acá vamos bien? Recuerden que tienen la libertad de interrumpirme cuando quieran. Pasamos entonces al hueso, y en el hueso, como habíamos dicho también, es importante tanto el aumento como la disminución, pero sobre todo el aumento, lo que nos está hablando de una estructura ósea que ha reaccionado ante una anoxa, y entonces ahí vamos a tener esas imágenes más blancas, radiodensas, que es lo que conocemos como esclerosis ósea. Por otro lado, la disminución de la estructura ósea, esa osteopenia, puede dar esas imágenes radiolúcidas y puede ser generalizada, como vimos ejemplos de un paciente que está mucho tiempo en reposo o por ahí que está tomando corticoides por distintos motivos en forma prolongada, de dosis altas, y la osteopenia es localizada o yuxtaarticular, que acá nos vamos a detener porque es otro de los elementos característicos de la artritis reumatoidea. Entonces vimos en partes blandas la tumefacción periarticular o en uso, preferentemente bilateral y simétrica, y ahora en el hueso vamos a ver una disminución localizada o yuxtaarticular. Esa es la famosa osteopenia yuxtaarticular, que creo el otro día alguien hizo un comentario, no me acuerdo exactamente la pregunta, pero sí sé que se refería a osteopenia yuxtaarticular. Bien, entonces acá tenemos el ejemplo muy claro de lo que es una osteopenia yuxtaarticular. Sobre todo se localiza a nivel de las metacarpofalángicas. Ven estas imágenes radiolúcidas, esas imágenes negras, que se ve sobre todo a nivel de metacarpofalángicas. También lo podemos encontrar a nivel de los carpos, a nivel de las próximas, pero sobre todo siempre búsquenlo a nivel de metacarpofalángicas, que es donde mejor se ve. ¿Qué ocurre? Este paciente que me fue derivado hace unos años atrás, la verdad que tenía artralgias, no tenía tumefacción articular y tenía una serología negativa y su clínico me lo deriva con un diagnóstico incierto. Yo no sé qué tiene, la verdad, para mí, laboratorio normal, radiología normal. No, momento. Esto de radiología normal no tiene nada. Esto tiene algo que es categórico. La osteopenia yuxtaarticular nos habla de ese proceso inflamatorio que afecta no solo la articulación propiamente dicha, sino el hueso subcondral, el hueso que está inmediatamente por arriba o por debajo del cartílago. Entonces, esto de ninguna manera es una radiografía normal. Recuerden que para saber si es normal o patológica, uno tiene que tener en la cabeza muchas placas normales para saber qué es lo que está fuera de la normalidad. ¿De acuerdo? Vemos otro ejemplo de osteopenia yuxtaarticular, tal vez no tan marcada como la anterior, pero fíjense que acá además ya empieza el espacio articular también a estar disminuido. Entonces, si vuelvo a la anterior, acá prácticamente los espacios están bien, entonces el único elemento radiológico
semiológico que tenemos para pensar en una artritis reumatoidea es esa osteopenia. Pero acá ya tenemos el acompañamiento de ese espacio articular que está disminuido en forma regular y uniforme. Muchas veces ocurre que cuando avanza la patología, la osteopenia yuxtaarticular pierde valor, pierde jerarquía, y entonces eso también tienen que tener presente. Vale decir, si un paciente, como el que vimos en la placa anterior, tiene solamente la osteopenia, eso tiene enorme valor. Ahora, si el paciente ya tiene radiológicamente erosiones, bueno, que tenga o no tenga osteopenia, no tiene el mismo valor, porque ya el diagnóstico lo vamos a hacer con otros elementos que son absolutamente más categóricos, como vamos a ver enseguida. Seguimos, otro paciente también con osteopenia yuxtaarticular. Yo les muestro de estos pacientes, que son todos pacientes míos, algunos han dejado de ser míos, pero a todos ellos yo los he visto, y este paciente también fue considerado como normal y tenía esta radiografía que es francamente patológica, y entonces es acá, cuando uno ve este tipo de lesiones, donde uno ya debe empezar con un tratamiento, porque esto habla de un proceso inflamatorio articular importante. Por supuesto que si tiene erosiones vamos a encontrar elementos de mucho peor pronóstico. Si esto se mantiene así, sin erosiones, bueno, evidentemente la evolución puede ser mejor. Pero este es un momento oportuno para iniciar tratamiento. Bien, nos vamos a meter entonces en el espacio articular. Y recuerden que el espacio articular, también lo charlamos la vez anterior, tiene enorme importancia, tanto el espacio como la superficie articular. No vamos a hablar del ensanchamiento, que ya lo hablamos, vamos a hablar sí del estrechamiento regular y uniforme, que ya fui mencionando, que eso es propio de los procesos artríticos. El estrechamiento regular y uniforme, producto de la acción de enzimas proteolíticas, es lo que determina si hay un proceso artrítico. A diferencia de lo que es el estrechamiento irregular, que esos son fenómenos que se ven en la osteoartritis o artrosis, y precisamente esto no es por acción de enzimas proteolíticas, sino por acción de mecánica, por acción del estrés mecánico. También puede desaparecer el espacio articular, o sea, la anquilosis, que puede ser fibrosa, que eso se ve más en pacientes con espondilitis, como vamos a ver la próxima, y la anquilosis ósea, que eso lo podemos ver tanto en artritis reumatoidea como en artropatía psoriática, y que eso habla ya de un proceso muy, muy evolucionado, que ha sido tan agresivo que las articulaciones han desaparecido y entonces ha quedado la anquilosis. Bien, algunos se animan a decir que la lectura de esta placa, solamente lectura, decir qué es lo que ven, qué les parece. Pueden abrir micrófonos, aquel que Cualquiera quiera. abra el micrófono. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, ahí se Adelante. observa estrechamiento de los espacios capsular o a nivel del acetábulo, más que todo del lado derecho. Del lado izquierdo se ve como si estuviese, se ve como un pedículo a nivel superior de la canilla articular derecha, perdón. Como si estuviese contuviendo la cabeza del húmero, del fémur, perdón. ¿Cuál sería el pedículo? No entendí lo de pedículo. ¿Dónde estaría? Del lado derecho. ¿Este o de este lado, decís? Del otro lado. Del otro lado. ¿Cuál sería entonces? Es donde está en la parte superior. O sea, este es el acetábulo. Ese es el acetábulo, ahí, exactamente. Bueno. ¿Por qué se llama pedícula la proliferación? ¿O la protrusión, como la parte superior del acetábulo.
Bueno, muy Con bien. proliferación. Muy bien, perfecto. Entonces, lo que Jacinto dice es que acá hay una proliferación del acetábulo. Primero vamos a considerar esto, que es una panorámica de pelvis que no está bien centrada porque los agujeros obturadores, como ustedes verán, no son simétricos. O sea que al no estar bien centrada uno puede tener alguna imagen distorsionada, pero si uno lo menciona, digamos que está abriendo por las dudas el paraguas diciendo, ojo que acá puede haber alguna falsa imagen. Pero dentro de todo, porque muchas veces por un dolor en la zona pélvica, por un dolor en la cadera concretamente, como es esto, el paciente no se puede poner en la posición adecuada y entonces se ubica como puede, con una actitud antálgica, y esto es lo que tenemos acá. O sea, acá tenemos un pensamiento regular y uniforme, bien regular y uniforme, de esta coxofemoral derecha, y también hay un pinzamiento en esta coxofemoral izquierda mucho menos marcado. Para decir que acá hay un pinzamiento, tenemos la contralateral que nos permite ver que sin duda esta está más pinzada que la otra. Para decir que esta tiene un pinzamiento, tendríamos que tener en la cabeza cuál es el espacio o la luz articular normal. Este paciente tenía una biartritis de cadera, por supuesto mucho más evolucionada en esta cadera derecha. Esto que vos ves, lo que Jacinto dijo como una protrusión o proliferación acetabular, en realidad no, el acetábulo es así, normalmente tiene esta forma y a veces inclusive se marca más, es la ceja, se habla de ceja precisamente por el espesor que puede tener el acetábulo, y si se fijan, tiene perfectamente correlación con toda esta otra imagen. Algún día esto lo voy a solucionar, pueden pasar 20 años, pero algún día lo voy a solucionar. Perdón, pero les decía, esta imagen nos habla, esta imagen que es más radiodensa, esta imagen más radiodensa, nos habla de que ahí tenemos dos huesos que se están superponiendo. Y claro que se están superponiendo, porque estamos viendo la cara posterior del acetábulo y estamos viendo la cabeza de fémur. Entonces, ¿qué dijimos? Hueso más hueso da una imagen de esclerosis, pero en este caso es por superposición, no es patológico eso. Eso por un lado. Entonces, recuerden esto es una biartritis de cadera, este paciente tenía un dolor intenso en la ingle, recuerden cuáles son los sitios de irradiación del dolor de cadera, dolor en ingle, dolor en glúteo, dolor en cara anterior de muslo, siempre nos deben hacer pensar en primer lugar en un problema de la cadera. Biartritis de cadera en un paciente con artritis reumatoidea. En este caso ya es un poco más sutil, porque si se fijan, esto está más pinzada que la otra, y acá solamente tenía esta articulación comprometida, y la otra era sana, la otra no tenía nada. En este caso, también acá te quiero mostrar, Jacinto, ves que el acetábulo, a veces distinguir entre si tiene un poco de proliferación o no, nos resulta un poco difícil. Pero en este caso yo diría que por ahí acá sí se puede estar insinuando algo de proliferación, como que el hueso está reaccionando. Y si reacciona el hueso, muchas veces es muy bueno. O sea, los osteofitos a veces son muy malos, capaces de dar muchos síntomas, y a veces son muy buenos porque son capaces de contener a una cabeza del fémur que se le está escapando al acetábulo. Bien. Vemos acá un ejemplo totalmente distinto, porque pareciera que, bueno, sí, pero acá hay un espacio articular sumamente comprometido. Ocurre que el espacio articular está comprometido, pero acá no es regular y uniforme, sino que es precisamente irregular, y la cabeza que se está subluxando está acá haciendo que el acetábulo, lo tenemos bien claro ahí, cómo esa proliferación acetabular está permitiendo que esa cabeza, o por lo menos está intentando, contener a esa cabeza para que no se subluxe. Entonces, en este caso, un pinzamiento irregular, no uniforme, nos está hablando de una patología degenerativa, una enfermedad llamada osteoartritis o artrosis, como quieran, que no tiene nada que ver con el proceso inflamatorio que vemos en las artritis reumatoidea.
Edu, Sí. antes que pases a la mano, ¿vos le das bolilla al índice o a cuánto debe cubrir el acetábulo de la cabeza para ver si está protruida o si está... Sí, Los sí, traumatólogos tienen un índice no sé sí, cuánto de la sí, cabeza sí, tiene que estar por adentro. sí, sí, perfecto, la pregunta es muy pertinente. Hay muchas líneas, sobre todo para medir protrusión acetabular, o sea, cuando protruye dentro de la cavidad pélvica. No hay tantas líneas cuando mide la protrusión o la subluxación externa. Lo que yo digo es que cuando uno tiene, por lo menos, la medida que decía Martel, que era un gran semiólogo radiólogo, que escribió unos cuantos libros, él decía que por lo menos tendría que haber un séptimo de cabeza fuera del acetábulo para considerar que se estaba subluxando. Era poco práctico, porque medir un séptimo quiere decir que uno tiene que dividir la cabeza en 7, es muy complicado. Yo lo dejé de usar hace mucho tiempo. Entonces, una protrusión acetabular, como verán, acá no tengo ninguna duda. A veces, por ejemplo esta, ustedes ven que la cabeza del fémur está... La cabeza del fémur está perfectamente contenida por el acetábulo, o sea, acá no hay. Y sin embargo, ay Dios, no me gusta nada esto. Voy a tratar de no señalar, lo voy a marcar así, ahí. Está ahí contenida y no tiene ningún aspecto de estar subluxada. Ahora, protrusión acetabular sí tiene mucha más importancia, porque a veces la protrusión se va produciendo muy de a poquito, muy de a poquito, y cuando llega a protruirse, que ya lo vemos todos, ya es tarde. Entonces uno tiene que saber cuál es la cadera que se va protruyendo hacia la cavidad pélvica, y tengo algunos ejemplos que vamos a ver un poquito más adelante. O sea que, volviendo a tu pregunta, César, hay líneas que determinan eso, que a mi entender no son prácticas en la vida diaria, en el consultorio, y sí para los trials, que obviamente ahí tiene que ser uno mucho más preciso, como todo, ¿no es cierto? Bien. Decía, acá hay otro pinzamiento, bien regular y uniforme, pero fíjense que acá ya además hay una reabsorción de esa epífisis distal, de ese segundo metacarpiano. Ese segundo metacarpiano tiene esa epífisis que está reabsorbida producto de erosiones, pero con esta sola articulación uno tampoco hace un diagnóstico exacto de artritis reumatoidea, por más que este paciente lo tenía, porque puede darlo un proceso artrítico, por ejemplo, de una artropatía psoriática, aunque sería más raro porque le faltan algún otro tipo de signos, como vamos a verla en la próxima charla, el próximo, creo que lunes, sí. Entonces, acá tenemos pinzamiento regular y uniforme con una reabsorción de la epífisis distal de ese segundo metacarpiano. Y acá vemos otro pinzamiento, fíjense que este es un pinzamiento tan regular y uniforme que quedó un poquito aislado, ¿no? Como que las otras articulaciones tienen muy buen espacio articular. Está acompañado, sí, de tumefacción de partes blandas, y eso solo también nos obliga a pensar si no hay otros diagnósticos a considerar. O sea, que cuando uno ve una sola articulación tan comprometida y el resto bastante bien, uno debe considerar o poner con signo de interrogación una artritis reumatoidea. Les dije desde el comienzo el concepto de que en general la artritis reumatoidea tiende a ser bilateral y simétrico. Entonces, cuando no tenemos, en este caso no tenemos la radiografía de la otra mano, esto también conviene que yo les recuerde, yo me quedo con las placas de algunos pacientes, pero a veces los pacientes no quieren porque son suyos, por un lado es entendible, pero a nivel docente no es muy entendible porque yo utilizo este material para poder justamente enseñar. Así que si yo no tengo estas placas y las tengo que dibujar, no es lo mismo que tener la placa del paciente. En este caso pude pedir prestado solamente esta mano y la contralateral se quedó el paciente. Pero les decía, concretamente, si no es bilateral y simétrico, uno sospecha una artritis reumatoidea, pero no lo confirma. ¿Sí?
Muy bien. Ahora vemos acá un paciente, fíjense, esto es muy interesante porque lo que tiene es una anquilosis, esta placa la vimos la vez anterior, una anquilosis de los carpos, sobre todo de esta, con carpo, con segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpianos. Pero traigo nuevamente esta placa para que vean que este paciente que llevaba unos 15 años de evolución de una artritis reumatoidea, que consultó después de estar asintomático mucho tiempo, sigue asintomático, decía, bueno, pero a mí me dijeron que esto no se cura, y sí, efectivamente la artritis no se cura, pero estaba absolutamente estable y funcional, y entonces mi conducta fue solamente observar, no tener ningún tipo de tratamiento para instituirle, porque el paciente tiene su artritis reumatoidea, pero está en completa remisión y sobre todo muy funcional. Entonces recuerden eso, que con una radiografía uno puede ver si hay actividad o no. Alguno podrá decir, bueno, pero si le hacemos una ultrasonografía, por ahí encontramos un Power Doppler positivo, ¿no? Bueno, eso lo discutiremos con los ultrasonografistas, que por suerte tenemos muchos y muy buenos, pero para mí el criterio clínico está por encima del criterio de actividad de la ultrasonografía. ¿De acuerdo? Ese es mi concepto, esto es absolutamente personal, ¿sí? Si alguien quiere aportar algo al respecto, tiene toda la libertad. Yo no quiero entrar en polémica, no estoy ni siquiera discutiendo lo que es la ultrasonografía, porque es obvio que la defiendo, pero a rajatabla. Pero no, por ejemplo, en este caso, donde se me propuso a este paciente hacerle una ultrasonografía para ver si tenía actividad. Y yo me negué, porque dije, no, ¿para qué le vamos a hacer? Si no le voy a cambiar la conducta terapéutica. ¿Tendrá actividad? Bueno, puede ser, pero realmente no está demostrando actividad ni clínica ni radiológicamente. Por supuesto que, bueno, puede haber criterios dispares. Bien, a ver alguien que opine sobre esta placa, por favor. ¿Quiénes son las residentes del IREP? Me gustaría saber, porque yo en estos casos ya tendría que estar los lunes haciendo los ateneos en el IREP. Creo que hay 3 residentes de primero, ¿puede ser? Deberían estar. Sí, hola, yo soy una. Andrea Gómez. Sí, hola, ¿qué tal? A ver, Bueno. que no le veo la cara. A ver, yo quiero ver la cara. No, pasa que no tengo cámara justo. Ah, el bueno. perro ahí, pero bueno. Está bien, está bien. A ver, Andrea, no importa que no tengas cámara. Decía Déjame que la placa al doctor antes que te agarre en el IREP. Dale, así no me retan. Bueno, en las articulaciones radiocarpianas se ve que hay un pinzamiento predominio de la mano izquierda. Después, intracarpiano, también se ven comprometidos los espacios articulares, también a predominio de la mano izquierda. Igualmente se pueden ver los límites, pero se ve levemente comprometido. La línea articular en la carpo-metacarpianas está bien en ambas manos. Después, en las metacarpofalángicas se ve pinzamientos, como por ejemplo en la tercera de la mano derecha, y en la primera, en el primer dedo derecho, que es un estrechamiento regular. Sí, es regular. Y después en la mano izquierda, en la tercera, se ve comprometida, hay un pinzamiento también. ¿Cuál sería la izquierda para vos? Perdón, ¿la de este lado? O sea, si yo miro la compu, esa, la mano izquierda. Esa es la mano izquierda. Sí. ¿Cuál sería el que tiene más compromiso de todas las articulaciones? Para mí, la izquierda. ¿Y cuál de ellas? La tercera metacarpofalángica. Perfecto, muy bien, Andrea. Bien, bien. Dijiste también del lado derecho que tenía, o sea, de la otra mano también tenía pinzamiento y ahí me perdí un poco. ¿Cuál sería la que está pinzada? En la mano derecha yo veo que hay un pinzamiento en la tercera metacarpofalángica. Tercera metacarpofalángica, ¿sería esta? Sí, o sea, no se compara con la tercera de la izquierda, pero hay. O sea, comparándola con la segunda, la cuarta y la quinta, está pinzada. Bien. Y también la primera. Muy derecha. bien. Bueno,
¿Alguien quiere aportar algo más de lo que dice Andrea correctamente? ¿Algún otro aporte? En la tercera, también de la que está más inflamada, pareciera también que tuviera mucho compromiso de partes blandas, también se ve como un poco más radiopaco. En la tercera también de la izquierda. Muy bien, Luis. Perfecto. Bueno, muy bien, veo que están afilados. Respecto a los carpos, no sé si sí o no, para mí no tiene. Recuerden que la mano, cuando tiene que ser sacada la radiografía, tiene que estar en extensión, con el eje en el tercer metacarpiano, y los carpos tienen que estar en extensión. Cuando vos pones la mano, a veces hay una pequeña extensión del carpo, y entonces ahí el espacio ya pierde valor. Por lo tanto, no sé si tiene o no una disminución del espacio, porque se ve poco del carpo, pero si uno habla de compromiso poliarticular, estamos hablando de por ahí una patología distinta a la que está teniendo este paciente. Con respecto al pinzamiento de la otra tercera metacarpofalángica, sí, puede ser que tenga, yo no lo pondría como una cosa de jerarquía. Entonces nos vamos a quedar con esta, que es la que tiene el pinzamiento regular y uniforme y la tumefacción de partes blandas, lo cual se traduce por esa falta de nitidez que hay en esa articulación. O sea, esa falta de nitidez es porque hay líquido, y seguramente hay bastante líquido a ese nivel, y por eso no nos permite ver con nitidez todos los detalles del hueso. Entonces, la tumefacción de partes blandas a nivel de distales, de próximas interfalángicas, es muy fácil de ver. A nivel de metacarpofalángicas no es tan fácil de ver radiológicamente por la superposición de imágenes. Pongo esta placa porque es una paciente que justamente parecía que tenía una artritis reumatoidea, por eso que le escribieron ustedes, tumefacción de partes blandas, más un pinzamiento regular y uniforme. Pero resulta que esta paciente se había pinchado con una espina de rosal y tenía una artritis séptica. Entonces, la moraleja de esto es que con un muy buen interrogatorio, como siempre digo, con un paciente medianamente lúcido que pueda responder preguntas, con un buen examen físico y con una buena radiografía, uno puede hacer la mayoría de los diagnósticos de estas patologías osteoarticulares. Esta paciente no había sido interrogada, llegó a una guardia por dolor agudo acá y por supuesto le pidieron ácido úrico, pensaron que podía tener una gota, no sé, le pidieron factor reumatoide, todo lo demás, pero se olvidaron de preguntarle qué le había pasado, qué había sido de su vida. Y realmente con un simple interrogatorio, sí, trabaja en el jardín, me pinché con una espina, y bueno, esto es una artritis séptica por estafilococo como puerta de entrada por haberse pinchado con una espina de rosal. ¿De acuerdo? Entonces, como otro concepto, tener presente que ante una monoartritis, independientemente de la localización, siempre pensar en primer lugar en un proceso infeccioso por las implicancias terapéuticas, por la urgencia, porque obviamente no es lo mismo llegar 20 días tarde a tratar un paciente con artritis reumatoidea que llegar 20 días tarde a tratar un paciente con una artritis séptica que es capaz de destruir la articulación en tan poco tiempo. Bien, nos metemos entonces en algo que es lo que más me interesa que ustedes tengan los conceptos, porque creo que si ustedes aprenden a diferenciar un tipo de erosión de otra, van a tener unas enormes chances de llegar a un diagnóstico adecuado en toda esta patología articular erosiva crónica. Entonces, las erosiones que pueden ser intraarticulares marginales en esa zona desnuda sin cartílago, que se ven en la artritis reumatoidea o en la artritis psoriática, debemos diferenciarlas precisamente de las otras erosiones, como son las intraarticulares centrales, como son las extraarticulares. ¿Se acuerdan que habíamos visto ese esquema de las erosiones en la charla anterior? Entonces, vamos a repasar esas mismas placas para que ustedes tengan bien grabados en sus cabezas los distintos tipos de erosiones. Entonces, estamos acá en esta tercera próxima interfalángica y miren la erosión típica de una artritis reumatoidea.
por favor, grábense esto, porque es la erosión más típica que pueden encontrar en una artritis reumatoidea. Erosión en saca-bocado, bien marginal, sin proliferación, sin o con una mínima esclerosis que lo rodea. Esta es la erosión de una artritis reumatoidea, la ven acá, mucho más con aumento. Ven esto que es una erosión absolutamente en saca-bocado o mordida de ratón. Esta es la erosión típica de un paciente con artritis reumatoidea, localizado, para más todavía, a nivel de una próxima interfalángica. Vemos acá, a diferencia del anterior, ya a nivel de distal interfalángica, ya no estamos hablando de próxima, una distal interfalángica, vemos también la erosión marginal, pero vemos también, ahora lo vamos a ver mejor, acá, vemos cómo alrededor de la erosión se forma esa proliferación, ese techito que le forma a la erosión. Esto, localizado en una distal interfalángica, este tipo de erosiones, así, grábenselo, esto es muy, muy característico de una artropatía psoriática. Y precisamente este paciente, que no tenía psoriasis cutánea, que cuando yo la veo le digo, a ver, lesiones en la piel, no tengo nada, caspa gruesa, ombligo, perianal, nada, todo fenómeno, no tenía nada. Yo digo, sin embargo, todo esto apunta a que usted vaya a tener una artritis que con el tiempo va a tener una psoriasis. 4 o 5 años después aparece la señora, doctor, ¿se acuerda? Usted me dijo, yo no me acordaba, pero cuando vi la placa y me mostró el ombligo, tenía una placa eritemato-escamosa periumbilical, tenía una artritis psoriática. Recuerden que siempre el 70% de los pacientes con artritis psoriática debutan con la piel. Habrá un 15% que puede ser simultáneo y otro 15%, o tal vez menos, que debuta con el compromiso articular. Pero este tipo de erosión localizada en una distal interfalángica, sobre todo si es unilateral o oligoarticular asimétrica, es de artritis psoriática. Vemos acá otro tipo de erosiones, en este caso la yuxtaarticular, como dijimos, lo que está por fuera de la inserción de la cápsula articular, eso es yuxtaarticular. Entonces vemos la tumefacción de partes blandas, vamos a quedarnos con esta, si bien hay otras lesiones, nos quedamos con esta. Esto, si bien tiene una tumefacción, que podría ser en uso también, periarticular, ¿por qué no? Tiene un pinzamiento regular y uniforme, pero tiene este tipo de erosión, aunque esté localizado a nivel de la próxima interfalángica, eso es muy de gota, una artropatía gotosa aguda. Recuerden que cuando uno sospecha a un paciente con un ataque de gota, nunca se le debe pedir en un primer ataque una placa, porque no tiene sentido, porque la radiografía va a tener expresión después de varios ataques de gota, pero nunca con la primera. En la primera vamos a ver solo tumefacción de partes blandas, que si tenemos al paciente delante, lo estamos viendo, no hace falta ver la placa. O sea, esto es con aumento, lo que les decía, fíjense que llega la erosión que corre en eje longitudinal y llega prácticamente hasta la metáfisis del hueso. Si quieren, también tienen otras erosiones acá, ¿sí? Todo esto también lo vamos a ver con más detalle en el capítulo de gota, cuando veamos artritis cristálica. Y esto es algo que me interesa mucho, porque cuando uno ve y describe esta lesión, si uno describe esta lesión, estamos hablando de una erosión marginal con, si quieren, tumefacción de partes blandas, periarticular, y un pinzamiento regular y uniforme. Entonces, si uno dice erosión marginal, pinzamiento regular y uniforme, a nivel de una próxima interfalángica, si quieren le agregamos la del dedo índice también, entonces uno podría decir perfectamente, bueno, esto es una artritis reumatoidea. Si estábamos hablando de que las erosiones son marginales, tienen ese pinzamiento regular y uniforme, bla, 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 todo eso. Y yo digo, no, esto no es un paciente con artritis reumatoidea. ¿Y ustedes qué dirían? ¿Por qué no es un paciente con artritis reumatoidea? Porque la erosión tiene esclerosis asociada, bastante marcada.
Bien, Alfredo Vargas Caseles. Excelente, excelente. Esto precisamente es lo que nos hace poner en duda si esto es una artritis reumatoidea o no. Mejor dicho, en principio no lo es. ¿Podría serlo? Bueno, en medicina el nunca y el siempre no existen. Pero ese halo de esclerosis que tiene esta erosión es lo que nos hace pensar que precisamente si algo no es una artritis reumatoidea. Entonces, grábense esto también porque justamente esto es lo que nos permite, esa pequeña cosa, nos permite hacer un diagnóstico diferencial. Ustedes saben que la artritis reumatoidea y la gota son bastante frecuentes, 1 o 2% de la población general lo tienen. Sin embargo, la coexistencia de ambas enfermedades es muy rara, como que parecería que una inhibe a la otra. Entonces, si bien esta no es la erosión yuxtaarticular que les mencionaba antes, esto es una erosión bien marginal, ese halo de esclerosis alrededor de esta erosión es lo que nos hace inferir de que este paciente tiene lo más probable una gota y no una R. Otro tipo de erosión, erosiones centrales, vamos a quedarnos con esta, erosiones centrales, bien con una proliferación, pero que nace prácticamente del centro, o sea, recuerden, erosión central y estas alas de gaviota famosas, eso es lo que se conoce como una osteoartritis erosiva. Si nos vamos al otro lado, tenemos esta quinta, próxima interfalángica también, con muchas erosiones, otra erosión central, en fin. En la osteoartritis erosiva, recuerden que se ve sobre todo en mujeres jóvenes y que tiene una carga genética importante, puede aparecer alrededor de los 40 años, y uno de los diagnósticos diferenciales más importantes a tener en cuenta cuando uno encuentra una imagen como esta ¿es una OA erosiva o es una artropatía psoriática? La artropatía psoriática dijimos que las erosiones comienzan en los márgenes, pero también se pueden acercar hacia la zona central. Entonces, si además prolifera, estamos ahí en una línea muy finita entre lo que es una cosa y lo que es la otra. Cuando veamos la artropatía psoriática, cuando veamos después osteoartritis, entonces ahí vamos a ir justamente afinando más estos diagnósticos y sacando estas dudas. Pero recuerden que este tipo de lesión en una distal interfalángica entre artritis psoriática y osteoartritis erosiva a veces es muy difícil de diferenciar. Bueno, esto es lo mismo con más foco. Vamos a otra cosa que también escuché en la charla anterior, que alguien mencionó quiste. No me acuerdo quién era, pero alguien había dicho quiste. Bueno, miren ustedes, este es un quiste. Recuerden que la definición de quiste es una cavidad recubierta de pared. Ahora bien, el quiste en general es inespecífico, sobre todo si es un quiste subcondral, que puede aparecer en distintas patologías metabólicas, cristálicas, en muchas patologías y puede no tener importancia, pero cuando aparece ya tan localizado a nivel precisamente de esa epífisis y en esa zona marginal, esto es un quiste porque todavía conserva el periósteo alrededor, pero en esta radiografía no se ve, pero en una oblicua se veía que la cortical estaba rota. Y entonces este quiste de quiste pasó a ser una erosión. ¿Se entiende? O sea, cuando pedimos una oblicua y cuando tenemos un quiste que se localiza acá, es una buena medida pedir otra incidencia. Yo en general, por ahorro de costos, para no irradiar tanto al paciente, yo cuando veo un paciente que sospecho una artritis reumatoidea, le pido solamente ambas manos frente, ambos pies frente y perfil, y con eso trato de arreglarme. Pero cuando veo imágenes así, sin ningún tipo de dudas, hay que solicitar otras incidencias para poder corroborar si lo que estamos viendo es una falsa imagen o realmente es una erosión, que era lo que tenía este paciente. Otro tipo de erosión, mucho más grande, fíjense que todavía acá se ve mejor cómo está recubierta la cortical, pero fíjense que además tiene la tumefacción de partes blandas. O sea que esa tumefacción de partes blandas, si se quieren, es bilateral, porque del otro lado también lo tiene, este quiste, en ese contexto radiológico,
no tengo dudas que esto es un paciente que tiene una artritis probablemente reumatoidea y que esa cortical que se está afinando mucho, en cualquier momento se va a romper y va a ser una gran erosión. Por lo tanto, si esto hubiese sido un quiste sin la transfracción de partes blandas y del otro lado nada, tal vez pasaría como un quiste subcondral, que también se lo conoce como geoda, que antes se lo asociaba mucho a la gota. Bueno, es uno de los elementos radiológicos que puede aparecer en la gota, pero no necesariamente es patognomónico de gota, ni mucho menos. O sea que para mí el quiste es inespecífico, salvo que aparezca en este tipo de situaciones. Esta es una placa interesante para mostrar lo siguiente. Fíjense que tiene un compromiso, como verán, erosivo, poliarticular, carpos, metacarpos falángicas, próximas, y miren cómo respeta las distales interfalángicas. Miren que esas distales interfalángicas, ¿cómo puede ser que tanto daño a este nivel, con gran reabsorción a nivel de la interfalángica del primer dedo, y sin embargo las distales se mantienen intactas? Qué curioso, ¿no? En realidad son esas curiosidades médicas que todavía no han podido ser develadas, porque no es muy distinto el cartílago de la próxima que de la distal interfalángica. Uno podría decir que, no sé, un cartílago periférico de una rodilla, de una cadera, puede ser distinto al cartílago de la columna vertebral, por ejemplo. Pero de una próxima a una distal interfalángica que haya tanta diferencia, es curioso. Eso es un motivo para que ustedes sigan estudiando y desarrollando su imaginación y buscar una línea de investigación a ver qué es lo que pasa con cada cartílago que se diferencian tanto. Este es otro paciente también interesante, paciente que yo lo veo hace añares, y fíjense lo que tiene. A ver, hablen ustedes. Otra residente del IREP, que no sea Andrea, a la medida de lo posible que tenga cámara, a ver. Se nos van a ir si le seguís preguntando lo del IREP nomás. No, yo porque quiero identificar a los tres, pero después supongo que vos, César, lo vas a hacer presentar a cada uno, me interesa saber quiénes son. Supongo. Bueno, a ver, otra persona del IREP. No le vamos a decir nada al doctor Citera por ahora. Sí, yo le voy a decir... Está medio tibio, mi compañero. Andrea, vos no. Pero hablo yo. No. ¿Vos sos la vocera o sos residente nomás? Está en el gremio. Sí. ¿Quién más está en el IREP? Bueno, no nos hagan buscar la lista, por favor. Bueno. Sigamos. A ver, ya voy a nombrar a alguien. Buscar algún residente que sea del interior, alguien que esté más alejado de la capital, que son personas que me gusta conocer. Alguien de Salta, que la doctora María Elena Crespo me insistió bastante en que estén. ¿Hay alguien de Salta? No hay. Hola. No hay. Euge. Sí. Euge. Hola. ¿De dónde sos, Euge? Yo soy de la residencia de Salta, pero soy de Santiago del Estero. Bueno. ¿Tenés cámara abierta o no? Sí, está acá presente, Euge. Yo no la veo, bueno, no importa. Bien, dale, Euge. A ver, ¿qué te dice esta placa? Solamente la lectura. O sea, animate a ver la placa y leerla, decir tiene tal y tal cosa, a ver. Bueno, llama la atención, bueno, los carpos principalmente, no se ven las líneas articulares, ni radiocarpianas, ni intracarpianas. Se ve desalineación. Se ve pinzamiento también a nivel de metacarpianos, de interfalángicas proximales. Bien. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué te llama la atención? Olvídate que es una radiografía. Pensá en un dibujo, un paisaje. ¿Qué te llama la atención de lo que vos ves
Por ejemplo, vos ves un paisaje y de repente ves un montón de flores y decís, ah, es un paisaje florido. O ves un paisaje con nieve y decís, ah, es un paisaje nevado. Esta radiografía, ¿qué tipo de paisaje, siguiendo con esta metáfora, te inspira? Se ve una osteopenia yuxtaarticular también y llama la atención por ahí metacarpianos pequeños, cortos, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería, Eugen. Muy bien, perfecto. Entonces, precisamente, y ahí es donde me interesa la lectura, lo que ustedes ven. Y como verán, acá no hay mucha ciencia, es cuestión de saber qué es lo normal, como siempre les digo, para saber después qué es lo patológico. Entonces, lo que estamos viendo acá son ambas manos que se ven cortitas, se ven manos chiquitas. Y esas manos chiquitas también nos permite ver que el tercer dedo, por ejemplo, acá, es de la misma altura que el cuarto, que el segundo. Y muy bien dijiste vos que los carpos prácticamente no se ven, o sea que están anquilosados. Bien también dijiste que hay una osteopenia yuxtaarticular bien marcada a nivel de metacarpos, de próximas. Todo eso es correctísimo. Y a eso le agregaste que se ven manos chicas o manos cortas, o no me acuerdo cuál fue el término que usaste, pero precisamente son manos nudosas, son manos cortitas que tienen, por un lado, una diáfisis finita y una epífisis más ancha. Son manos nudosas. Este paciente es un adulto ya, por supuesto, empezó su patología a una edad juvenil, por eso la anquilosis de carpo también habla del compromiso que ha tenido para que se produzca ese acortamiento y ese crecimiento por aposición, o sea, crece a lo ancho y no a lo largo los huesos. Entonces es un paciente que tiene una artritis reumatoidea, adulto ahora, pero que comenzó en la etapa juvenil y que tiene todas las alteraciones de crecimiento, pero que dentro de todo también tiene muy buena alineación. Yo no sé si no era de Salta, Jujuy, Tucumán, pero que era del norte seguro este paciente, que yo lo veía, bueno, va, viene, pero es un paciente que tiene una muy buena función articular también y que está en plena remisión, pero le queda estos estigmas de su artritis idiopática juvenil. ¿De acuerdo, Eugen? O sea que con esta placa uno ya infiere absolutamente todo. Que empezó a la edad juvenil, que por supuesto ya es un adulto, que tiene los trastornos de crecimiento y que además se lo ve que es funcional, porque uno a esta radiografía le puede hacer mover la mano. Yo la miro y digo, esta mano se mueve. Por más que tenga el carpo anquilosado, estas patologías que se desarrollan a lo largo de mucho tiempo de evolución, que mantienen una buena posición articular, son manos funcionales. Y en última instancia, a lo que nos interesa a nosotros como reumatólogos y por supuesto a los pacientes, es que cumplan la función, por supuesto sin dolor. Si tuviese dolores porque hay un proceso inflamatorio, bueno, seguirá con un tratamiento farmacológico, pero si no, con el cuidado de las posiciones que uno siempre recalca para evitar esas temibles deformidades, como hizo este paciente, bueno, termina, después de 30 años de evolución de su artritis reumatoidea, con una buena funcionalidad. Más que eso no le podemos pedir a una artritis que fue en su momento muy severa. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, Euge? Sí, gracias. Bien, no, gracias a vos. Seguimos. Bueno, esto es una placa que tiene su historia, pero para hacerla corta, en un momento dado, ante la desviación cubital de una artritis reumatoidea, se colocaban prótesis de Silastic, que son unas prótesis que yo creo que ya han quedado en desuso, no han dado buenos resultados. Además, este paciente que presentaba esto, y esto, que parecía ser algo quirúrgico, en realidad era una reabsorción del extremo distal del cúbito propia de la enfermedad. Este paciente tenía una artritis reumatoidea feroz, muy, muy severa, por supuesto de la era pre-biológica, pre-pequeñas moléculas, y llegaba a hacer grandes destrucciones articulares. Esto no es una operación de Darrach o Capaggi, sino que es una evolución natural de su artritis reumatoidea. Pasamos al hombro, que es una articulación a veces abandonada, poco investigada, salvo en pacientes que tienen mucho dolor.
La particularidad de las erosiones en la artritis reumatoidea del hombro son estas precisamente, que hacen erosiones muy profundas, son erosiones muy profundas, a veces terriblemente profundas, y a veces, por supuesto que en pacientes que tienen una enfermedad muy severa, pasan desapercibidos porque tienen muchos otros dolores. Y el hombro lo puede compensar tratando de no usarlo, dejándolo ahí abajo, a veces lo compensan con la escápula, pero ojo, hay que investigar el hombro. Y el hombro, más allá de tener su manguito rotador, que le echamos la culpa de todo, en un paciente con artritis reumatoidea debe ser investigado mínimamente con una placa cada tanto para ver si no tiene un compromiso erosivo. Como este otro paciente, fíjense la severidad que tiene esta acromio clavicular, esta escápula humeral, y fíjense, esto es una cosa muy particular, a ver si hay, no, pensé que había tenido otra, pero acá lo que hace un paciente con artritis reumatoidea de muchos años de evolución es una reabsorción del extremo distal de la clavícula, lo que llega a conformarse como lo que se conoce como un pico de flauta. Y eso es muy, muy propio de una artritis reumatoidea de muchos años de evolución. Así que recuerden que el hombro es una articulación que se compromete y a veces muy severamente en un paciente con AR. Otra articulación que se compromete, al menos tan frecuentemente como las articulaciones de las manos, es la quinta metatarsofalángica, como es el caso de este paciente. Esto es una secuela de una necrosis ósea, hagamos abstracción de eso, pero me interesa que vean que el resto, en esta oblicua de pies, es normal, y lo único que tiene es una severa, no erosión, sino la suma de erosiones, lo que lleva como consecuencia a una reabsorción de la epífisis distal de ese quinto metatarsiano. Esto era la única lesión que tenía en los pies, en las manos tenía otras cosas, pero que los pies le dolían, y recuerden siempre, hay que revisar los pies en un paciente que tiene una artritis reumatoidea. Yo sé que están lejos, que están cubiertos con medias, zapatos, botas, lo que sea, pero son articulaciones que se afectan al menos tan frecuentemente como las manos en un paciente con AR. Otro paciente con AR que, si se fijan, también tiene solamente erosiones a nivel de los quintos metatarsofalángica en forma bilateral y simétrica. Y nada más, el resto es prácticamente normal. Bueno, esto es para que vean el grado de erosión que tiene la cabeza de este quinto metatarsiano y que semeja en muchas ocasiones a una erosión que puede llegar a ser hasta yuxtaarticular, porque excede lo que es la cabeza y ya se va hacia la metáfisis del hueso. Y este es otro paciente con una artritis reumatoidea muy severa que puede llegar a dar este tipo de quistes. Lo ven acá, estos son un montón de quistes que seguramente con otra incidencia pasan a ser erosiones. Siempre la quinta metatarsofalángica es la más comprometida habitualmente, ¿sí? Y acá tenemos otro paciente con un severo compromiso de los pies también, pero miren esta epífisis cómo se ha destruido y queda prácticamente un desfiladero nada más, que es lo que nos habla de la agresividad que puede tener esta enfermedad. Entonces recuerden siempre estudiar paciente que sospechamos artritis reumatoidea, de entrada pedir mínimo radiografía de ambas manos frente, radiografía de pies, frente y perfil, mínimo. Si además tiene un compromiso de una articulación, o sea, de rodillas, de codo, lo que sea, pedir esa radiografía de la articulación dolorosa, siempre con la contralateral, para poder comparar si hay pequeñas lesiones. ¿De acuerdo? Edu. Sí, sí, sí. En algún momento de nuestra especialidad hicimos un trabajo donde se comprometían antes los pies que las manos. Y en la mayoría de los índices para protocolos y de actividad, los pies no estaban contemplados, las articulaciones de los pies. ¿Eso cambió? ¿Está igual? No. Primero, el score de Sharp van der Heide, que es el que más se utiliza en todos los estudios, considera justamente articulaciones de manos y pies.
Entonces, todo lo que sea, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Los pies, la radiografía de frente de pies, que es la que pides precisamente para evaluar este score, lo que mide, lo que nosotros podemos ver bien, son las articulaciones metatarsofalángicas y la interfalángica del dedo gordo. Nada más. No pretendamos ver ni las próximas ni las distales, porque eso no nos va a permitir la incidencia frente de ambos pies. Si uno quisiera ver las próximas y distales interfalángicas, hay que hacer una con decúbito ventral del paciente, los pies fuera de la camilla, la incidencia del rayo en forma bien perpendicular, y ahí sí. ¿Por qué? Porque los pies tienden a la flexión. Entonces, al estar flexionadas, las próximas y distales interfalángicas no las vamos a ver. Entonces, un concepto que tengan absolutamente claro es que en el frente vamos a ver o evaluar solamente las metatarsofalángicas y la interfalángica del dedo gordo. De ninguna manera podemos hablar de todas estas. Y acá lo tienen claramente. Eso es están apiñados todos los huesitos y no vamos a sacar ninguna conclusión clara. ¿Sí? En cuanto a la precocidad de la erosión... yo no podría decir, sí, yo no podría decir si es más precoz en pies que en manos. Sí te puedo decir que es tan frecuente en pies como en manos. En mi experiencia no tengo ningún tipo de duda. Siempre que tengo un paciente que tiene compromiso de metacarpofalángicas, de próximas interfalángicas, seguro que algún compromiso a nivel de metatarsofalancicas también va a tener. Más te digo, hay pacientes que solamente tienen compromiso de los pies y no llegan a tener compromiso de manos. Y hoy precisamente, sí, me consta, por eso te decía que en muchos casos es anterior a las manos. No, estoy de acuerdo. Hoy justamente vi una chica que ahora tiene 30 años, que comenzó a los 16, con un dolor en metatarsofalancicas y en un, si no me equivoco, era en el tarso, no me acuerdo cuál, que la vio su traumatólogo mucho tiempo, por un esguince, por otro esguince, porque era jugadora de hockey, y todo, siempre era un esguince, y resulta que tenía una artrosis fenomenal. Entonces la artrosis era secundaria a una artritis que ella tenía, ahora tiene 30 años. Si yo no me equivoco, alguna placa en este curso, si las puedo conseguir, les voy a mostrar, porque es muy interesante. Porque lo que hizo, siguiendo con tu pregunta, es mucho compromiso de pies y prácticamente nada de manos. Y hoy está con biológicos, hoy no, hace ya años está con biológicos, y lo que más le molesta es la gran proliferación que hizo en el dorso de pie, como una osteoartritis secundaria, que es la que habíamos hablado antes, y lo único que tiene es compromiso de pies. Así que yo no sabría decirte si es más precoz que las manos, pero sí es muy frecuente. Entonces, que quede eso como concepto para toda esta gente nueva, que siempre debemos investigar clínica y radiológicamente los pies cuando sospechamos artritis reumatoidea. Muy bien. Pasamos al tobillo. La tibia tragalina es una articulación bastante traicionera que a veces puede llegar a ser motivo de mucha invalidez. Y era el caso de este paciente, varón, que tenía esta articulación tibia tragalina muy comprometida, con mucho dolor, un paciente operario, trabajaba mucho, andaba, iba, venía, si mal no recuerdo era electricista de obras, y subía y bajaba y todo eso, y realmente en esa época todavía no existían, pero ni que hablar, ningún tipo de prótesis, pero este paciente, que lamentablemente no tengo la placa nueva, le sugerí que viera al traumatólogo para ver qué le hacía. Y le colocó dos clavijas, le puso una clavija acá y otra acá. Le puso una cruz de artrodesó, bien digo, la articulación tibia tragalina, y el señor contento porque estaba sin dolor y podía hacer todas sus actividades. ¿Hay operaciones más significativas hoy por hoy? Sí, seguramente. Hoy por hoy ofrecen prótesis de tobillo. Yo tengo mis dudas al respecto, no me quiero meter en un tema que es bastante controversial, pero yo les diría que en este caso, por ejemplo, un par de clavijas, una operación de media horita, con un postoperatorio casi ambulatorio, resuelve el problema del dolor y hace que el paciente, bueno, va a caminar, por supuesto, sin flexionar la tibia tragalina, eso desde ya, pero sin dolor.
Un caso también interesante, que es el paciente con una biartritis de caderas, y esta imagen, como verán, fíjense que acá tiene una erosión y tiene acá esta esclerosis que aparece en el acetábulo, esa imagen en beso, que muchas veces está descrita en la tuberculosis, y recuerden esto, que siempre que uno piensa en alguna artritis séptica, en general es porque asienta sobre una articulación previamente dañada. O sea que tengo una artritis reumatoidea no anula la posibilidad de que además tenga una artritis séptica, que fue lo que sospechamos con este paciente por esta imagen. Pero en realidad no, fue todo negativo, vaciloscopía, todo lo que se hizo fue negativo, y tenía una artritis reumatoidea con esta imagen bastante atípica, bastante rara. Ahora nos metemos en esa protrusión acetabular que mencionaba antes César, y como verán, esto es, fíjense cómo se mete el fémur y cómo el acetábulo es prácticamente una catáfila de cebolla, si les gusta el término, o sea que no defiende nada. Es un pobre acetábulo donde permite que la cabeza de fémur haga lo que quiera y se mete dentro de la pelvis, que puede a veces simular un fibromioma uterino. O sea que la protrusión acetabular, esto hay que tratar de evitarlo mucho antes, porque está bien, se irá a una prótesis, pero hacer una prótesis en una cadera que está protruida no es lo mismo que una prótesis en una cadera no protruida, por un montón de detalles, pero desde ya el tiempo quirúrgico de una cadera es muy importante, porque cuanto menos tiempo quirúrgico lleve, menos chances hay de que haga osificaciones heterotópicas, que es lo que a veces dificulta después la movilidad de una cadera protesada. ¿Sí? En cambio, miren este paciente, que también tiene una artritis bilateral de cadera, pero miren la protrusión acetabular que ha hecho, fíjense, de los dos lados, y esto habla de que no hay dos pacientes con artritis reumatoidea iguales. Los dos tienen compromiso de cadera, pero uno hizo esa protrusión porque se defendió mal, y el otro no hizo la protrusión porque el acetábulo lo contuvo esa cabeza, y este paciente, que para hacer esto lo desarrolló a lo largo de los años, este paciente también es funcional. Funcional porque se fue acostumbrando, camina con una cierta dificultad, no camina normalmente, pero esa cadera está absolutamente contenida dentro del acetábulo. Entonces, en este caso, esos osteofitos que aparecen acá, esta proliferación, son bienvenidos. Distinto es cuando un osteofito se mete, no sé, en un agujero de conjunción, en un conducto, en la columna cervical, donde ahí sí comprime y provoca daño. En cambio acá, al revés, lo que hace es evitar más daño. Bien, rodillas, vamos a pasar, por razones de tiempo, ya vamos a pasar un poquito más rápido, pero para que sepan que también se comprometen, y el compromiso siempre suele ser bilateral, o sea, compromiso del compartimento interno, compartimento externo, con un pinzamiento regular y uniforme. A veces hacen aplanamientos, excavaciones, como vemos acá en el platillo tibial externo. Miren cómo el cóndilo femoral externo se hunde en ese platillo tibial de los dos lados, ¿no? Y esto también nos está hablando de, por supuesto, una artritis reumatoidea muy severa. Entonces, cuando uno sabe que estas patologías pueden terminar en cosas así, uno tiene que tener todas las prevenciones para no llegar a esto. Y más allá de lo farmacológico, tenemos que tener cuidado con todo lo que son las prevenciones de las deformidades que se logran con los ejercicios, que se logran con todas las actividades que ustedes saben, para evitar posturas incorrectas. Eso se logra, bueno, con férulas y demás, pero la rehabilitación, todo lo que sea fortalecimiento muscular, etcétera, integra, sin ningún tipo de dudas, todo el arsenal terapéutico que tenemos para estos pacientes con artritis crónicas. Bueno, esto es una evolución natural de una enfermedad artrítica. Fíjense la luxación que ha hecho de ambas rodillas. Paciente que se dejó estar. Este es un paciente que, obviamente, para llegar a esto,
no es que fracasó la medicina, sino que fracasó el control médico. De ninguna manera un paciente hoy por hoy tiene que llegar a este estadio. Si alguien quiere hablar de esta radiografía, ¿alguien quiere tener algún comentario que hacer? Tengo dos identificados acá, candidatos a... Uno es Natalia y la otra es Diana o Dayana Lifchi. Bueno, una vez que las identificaste, chicas, apuntá ahí y fuego. Sí. A ver, alguna de las dos, si es que están. Sí, yo. Bueno. ¿Quiénes sos? Natalia. ¿De dónde sos, Natalia? Creo que hay dos Natalias. Por eso. Bueno, las dos, ya que están, las dos van a participar. ¿De dónde son? Colegio y... Ajá. Del italiano. Estoy haciendo el fellow en el italiano. Muy bien. Adelante. De Vicente López. De Vicente López. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la del italiano, que lo tenemos a Soriano ahí, que sabe un montón. Natalia, del italiano. Sí, estoy mirando. Tranquila, mirá tranquila. No te dejes intimidar, ¿eh? Bueno, también... Lo que se ve claro es la afectación, digamos, claramente, hacia grandes rasgos, la afectación sería de la interfalángica proximal del segundo dedo izquierdo. Esta. ¿Esa es? Hola, ¿qué pasó? Ahí se cortó. Te preguntaba si te referís a esta. Sí, me refiero a esa. Perfecto. Describila, por favor. Describí esa articulación. Primero, que no veo el espacio articular. Bien. Segundo, se ve una erosión que es bien marginal, digamos, no es que es yuxtaarticular. Bien. No veo esclerosis, no me parece, al menos a mí, ver esclerosis, quizás un poquito, pero no lo veo claro. Y bueno, tiene un montón de articulaciones, o sea, la de arriba también, o sea, la interfalángica distal sería. Sí. La otra también, la del tercer dedo sería interfalángica proximal. Los espacios articulares no están, digamos, respetados en ninguna de las interfalángicas proximales. Muy bien. Y ni distales tampoco. Bien. Claro, ni distales. Natalia López, ¿podés resumir o jerarquizar lo que dijo Natalia? Bueno, se ve un poco osteopenia en banda también. Perdón, no te escuché. Osteopenia en banda. Osteopenia en banda, sí. Bueno, es como lo que logro ver, sobre todo el lado izquierdo, pero bilateral. Y también en las interfalángicas proximales hay pinzamiento, parece como asimétrico, sobre todo el lado derecho en el tercer dedo. Y está como lo de alas de gaviota. Ajá. Bien. Bien. Y bueno, también se ve más o menos lo mismo en el tercer dedo del lado izquierdo. Y bueno, el pinzamiento también puede ser distal, de todas las interfalángicas distales. ¿Puede ser o es? Es, de todas. Perfecto. Ahora, muy bien. Está muy bien la descripción, dijeron todas esas cosas. Ahora, alguien tiene que resumir para que al cerebro nos llegue un resumen de esto y poder llegar a un diagnóstico. Porque ahí escuché erosiones, dijeron alas de gaviota, escuché yo, centrales, osteopenia yuxtaarticular, escuché compromiso de próximas y distales, y a mi cerebro no me encaja, no me termina de cerrar
cuál sería el diagnóstico. Yo me tengo que imaginar la placa sin verla, de acuerdo a lo que ustedes me están relatando. No alcanzo a tener una certeza diagnóstica y estoy pensando en varias cosas distintas. Por eso es que cuando... ¿Diana Lifchi por ahí? ¿O Diana? Hola. Hola. Hola, Diana. ¿De dónde es usted? Yo soy residente del Casa Cuna, del Hospital Elizalde. Casa Cuna, muy bien. ¿Puede resumir para que le llegue la información al doctor sin ver la placa? ¿Que se la puede imaginar? ¿Qué lesiones hay acá? Sí, yo diría que, bueno, esta es una radiografía de mano-frente comparativa, donde hay un compromiso poliarticular crónico, donde se ve una pérdida del espacio articular irregular en las articulaciones interfalángicas proximales y distales, y en algunas de ellas también hay pérdida de la alineación. ¿Y qué más? Faltaría las erosiones, ¿no las nombraste o yo no escuché? No, no las nombré. Ah, por ejemplo, en la articulación interfalángica proximal del segundo dedo de la mano izquierda, se puede ver una erosión yuxtaarticular importante. Bueno. No sé si resume lo que dijeron. No. Sí, bastante bien, bastante bien. Entre las tres pueden poner un consultorio único y puede funcionar. Bueno, muy bien. Entonces, para seguir avanzando. Sí, estamos en presencia de una radiografía de ambas manos, donde se ve el compromiso poliarticular, fundamentalmente de próximas y distales interfalángicas, con algunas erosiones centrales, con bastante proliferación y algunos trastornos de alineación, sobre todo a nivel de distales. Entonces, si uno ve esto, o escuchamos esto, nuestro cerebro nos va a llevar a, si tiene compromiso proximal y distal en forma bilateral y bastante simétrico, y no estamos hablando de carpos y metacarpos, automáticamente mi cerebro me está diciendo, esto no es una artritis reumatoidea. Bien. Pensamos en una gota, por ejemplo, porque alguien me pareció que dijo algo yuxtaarticular. La verdad que yo no veo compromiso para pensar en gota, por lo tanto, si bien alguna erosión se puede escapar un poquito de lo intra y pasar a ser también extraarticular, no es lo que predomina en la placa. Por lo tanto, tachamos la gota. Nos quedamos con una OA erosiva, una osteoartritis común y una artropatía psoriática. Ninguna de ustedes mencionó ninguna erosión compatible con una artritis psoriática, porque la erosión de una artritis psoriática hubiese sido marginal, con la proliferación, todo lo que vimos, y acá evidentemente no hay ninguna. Tachamos la psoriasis. Entonces nos queda, o es una OA nodal, o sea, nodal porque forma nudillos anchos, o es una OA erosiva. Y evidentemente tiene más erosiones que proliferación, porque esto es muy grande para hacer una OA nodal solamente. Acá tenemos otra erosión central, esto es otra erosión. Entonces, yo con todo esto, o esto de acá, con todo esto me inclino más a pensar que es una OA erosiva. Si es una OA nodal o OA erosiva, no importa, pero voy a cómo es el desarrollo de cómo uno llega a un diagnóstico, o por lo menos a lo que no es, a través de una descripción adecuada. Haciendo una descripción adecuada, entonces vamos a ir descartando y vamos a llegar a un diagnóstico. Por supuesto que hay placas que son muy sencillas, que uno hace así y dice, esto es tal cosa, porque la lesión es muy característica, muy típica de algo. Cosa que en este caso nos ofrecía algún tipo de dudas. Pero me interesó mucho la descripción y creo que lo han hecho muy bien, muy bien. Eso es lo que ustedes tienen que hacer siempre que vean una placa. Estamos un poquito, son las 8:30, yo prometo que en 6-7 minutos terminamos, así que voy a seguir avanzando. No se preocupen si hay cosas que van a quedar un poco en el tintero, porque vamos a repetirlas en las próximas 3 clases. Por ejemplo, esto lo voy a decir yo porque si no nos va a llevar hasta las 11 de la noche y creo que todos quieren ver qué pasó con Maradona y bueno, todo eso.
Entonces, en este caso tenemos también una patología que es poliarticular, erosiva, reabsortiva. Miren, la suma de erosiones es lo que conforma las reabsorciones. Y se localiza a nivel de próximas y distales interfalángicas. Fíjense que las metacarpos prácticamente están indemnes, salvo esta, y la interfalángica del dedo gordo. Esto es una patología bastante poco frecuente, es una reticulohistiocytosis, pero ustedes, si quieren, se olvidan de esto, porque lo que me interesa es que sepan, para cuando lo llamen a un ateneo allá, no sé, en la provincia que estén, para que sepan que no toda artritis erosiva es o una artritis reumatoidea, o es una artropatía psoriática, o una gota, que puede haber patologías raras como esta, y es una reticulohistiocytosis. Bien. Esto para la residente de Casa Cuna, mandarle muchos saludos al doctor Cutica, que sé que está medio retirado, pero va. Entonces, brevemente vean lo que es una articulación normal y lo que es una articulación absolutamente patológica. Esta monoartritis, estamos viendo acá estas dos, así que supongamos que el resto está bien. Esto es para que vean cómo es el aumento del tamaño de los núcleos de osificación, tanto del fémur, de la tibia, como del peroné, comparado con los otros. Y además, miren esta línea de cómo se ve perfectamente, y acá cómo ya se está osificando ese núcleo, con lo cual, al principio, como habíamos dicho, crecen más los núcleos, y con el tiempo terminan fusionándose precozmente y dando acortamientos o hipoplasias. Bueno, otro paciente juvenil, solamente para que vean lo que es un dedo corto y ancho, comparen esta falange normal y comparen esto como el que ese crecimiento por aposición lo hace un dedo gordo, y esta es la famosa mano cuadrada que la pediatra me podría explicar mucho mejor que yo. En una época nosotros, cuando no había pediatras que hacían reumatología, nosotros veíamos los chicos también allá lejos de hace tiempo, hasta que aparecieron por suerte, los pediatras que se dedicaron a esta especialidad y por suerte nos han suplantado con sus conocimientos y diagnósticos diferenciales. Para nosotros todos eran artritis reumatoidea, no lo eran más o menos, y nos olvidábamos que había trastornos hematológicos capaces de dar cosas semejantes. Esta la vamos a pasar. Esto es también para que ustedes tengan presente lo que puede llegar a ser una artritis reumatoidea sin ningún tipo de tratamiento adecuado, con este grado severo de luxaciones, y esto es lo que obliga a tener en la cabeza para pensar, cuando tenemos un paciente que recién comienza con una artritis o una poliartritis, saber que tenemos que ser muy severos para controlar la inflamación lo más precoz posible para que no llegue a dar un daño semejante. Un pie, que esto podría ser el final común tanto de una artritis reumatoidea como de una artropatía psoriática, porque acá no podemos decir si es una cosa o la otra, simplemente se anquilosó todo. Este es lo que yo quería mostrarles antes, el pico de flauta de la extremidad distal de la clavícula, cómo se reabsorbe y da ese tipo de imagen. Y no quiero dejar la artritis reumatoidea sin entrar en lo que es la subluxación atlantoaxoidea, que es muy trascendente, sobre todo en los pacientes que tienen más de 2, 3, 4 años de evolución. Entonces sepan que este espacio uno lo debe medir siempre, sobre todo si es un paciente que va a ir a una cirugía con una anestesia general y que va a requerir una intubación endotraqueal. Entonces la subluxación atlantoaxoidea, en este caso anteroposterior, tenemos que medir la cara posterior del arco anterior del atlas y la cara anterior de la odontoides. Esta distancia no debe superar los 2 centímetros y medio, los 2 milímetros y medio, perdón. Cuando supera los 25 milímetros, entonces hablamos de subluxación atlantoaxoidea. Esto es la distancia atlantoaxoidea, que acá mide más de 10 milímetros. ¿Por qué pedimos esta en posición de flexión máxima? Precisamente porque al fallar el ligamento transverso, que es el que fija a la odontoides, al fallar eso, entonces la odontoide se va hacia adelante, el arco anterior del atlas,
y esa odontoides es la que puede comprimir y dar trastornos neurológicos. Hay 3 tipos de subluxaciones. Una es esta, la subluxación, perdón, tantoaxoidea anteroposterior. Este es otro ejemplo. Otra es la subluxación lateral, donde el proceso odontoides normalmente tiene que ser equidistante de las masas laterales del axis, del axis. Y la odontoides, en este caso, está desplazada hacia la izquierda, hacia este lado. Esto habla de la subluxación lateral atlantoaxoidea. Estas son conductas quirúrgicas que no vienen al caso, pero bueno, saber que los injertos óseos ante una subluxación atlantoaxoidea severa con compromiso sensitivo y motor debe ser operada y se hace con injertos óseos que deben venir desde el occipital, occipito atlantoaxoidea. Esa es la mejor cirugía para evitar complicaciones neurológicas. Y por último, nódulos pulmonares, manifestación extraarticular, que uno lo puede ver, en general son nódulos que están lejos del mediastino, pero tienen que saber que podemos encontrar en una radiografía estos nódulos, que son bien redonditos, numulares, habitualmente son periféricos, y que no nos debe asustar tanto si el paciente tiene una artritis reumatoidea. A modo de conclusión, las lesiones radiológicas en artritis reumatoidea de reciente comienzo, que es lo que me interesa que ustedes busquen, el aumento periarticular de partes blandas, la osteopenia peri o yuxtaarticular, y el aumento del espacio articular es muy raro de ver, recuerden que era por distensión de la cápsula articular. Como conclusión, entonces, siempre se debe pedir radiografía en artritis reumatoidea. Siempre se debe pedir la contralateral para descartar algunas lesiones muy sutiles que nos interesa comparar con la contralateral que tal vez sea normal. Es un excelente método tanto para el diagnóstico diferencial y la evolución de la artritis reumatoidea, y es muy de relativa utilidad cuando uno ve a un paciente que lleva un par de semanas de una sinovitis, donde sí, yo lo pido la radiografía para tener un control basal, pero sabemos que ahí vamos a encontrar poco y nada. En este caso hay que complementar con estos otros estudios que ustedes conocen muy bien, como la ultrasonografía, resonancia magnética, etc. Y para terminar, recordar que ahora nos encontraríamos el próximo lunes, es así, el lunes 30, no el jueves, sino el lunes 30, siempre a la misma hora. Y bueno, les pido dudas que tengan hoy, yo estoy disponible. Si quieren dudas que pueden ir acumulando de clases anteriores, las vemos al principio de la próxima. Eso como ustedes deseen. Para mí es lo mismo, yo estoy a disposición de ustedes. Bueno, 2 cositas. Primero, unos avisos parroquiales. Les quiero decir que estamos cursando el Congreso de Pacientes desde hoy hasta el sábado, que pueden invitar a sus pacientes gratuito. Segundo, que no se olviden que el 7 de diciembre empezamos nuestro congreso y que tienen que estar todos inscriptos para acceder a él. Y por último, decirles, y esto también para vos, Edu, que cometimos un error al pasarte la fecha del 14, y la última charla tuya va a ser el 16, si vos estás disponible, porque se nos superpuso con algo que ya habíamos dado. ¿Qué día cae 16? ¿Qué día cae 16? Miércoles, si es posible, y si no, trataremos de cambiarla. No, está bien, está bien. Yo cambio algo y dejemos el miércoles 16. Miércoles 16, ya firme. Sí, firme. Disculpa, Listo. pero se nos superpuso. No. En 250 charlas es la primera que superponemos, pero bueno. No hay inconveniente. Justo tocó la tuya. Ya me lo agendo que pasamos del 14 al miércoles 16 de diciembre, la 5ª charla. Perfecto. Miércoles 16, si estamos por acá, estamos con tu última charla. Así que bueno, nada más. No hay nada en el chat, solo felicitaciones, gracias por las charlas. Y ahí Roberto les copió
las charlas que faltan, los días, quedaría el 30 del 11, el 3 del 12 y el 16 del 12, la última. ¿Está bien? Para mí está bien. Bien. Bueno, muy bien. Nos encontramos entonces el 30 del 11. Bien. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos vemos Gracias. la próxima. Gracias y nos vemos la próxima. ¿Cómo no? Gracias, Edu. Chao. Gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Gracias igualmente. Abrazos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.